Buenas tardes, estimados participantes. En esta ocasión vamos a ir al módulo 3 del mercado monetario y que representa la última parte de esta parte del curso que tiene que ver con los mercados monetarios. En esta ocasión vamos a ver lo que son los instrumentos y curvas de tipo de interés a plazo, donde veremos lo que son el mercado interbancario y las curvas de tipo de interés. Cuando hablamos de mercado interbancario, nos referimos a aquel tipo de mercado en el que se realizan las operaciones entre entidades de créditos, el banco emisor y en algunos casos otras instituciones de carácter financiero. Este mercado es básico para lo que es la transmisión de las señales impartidas por las autoridades monetarias y constituye un indicador importante para el resto del sistema de la coyuntura monetaria y financiera. Tenemos que existen diferentes tipos de mercado interbancario, entre los cuales podemos mencionar el mercado interbancario de depósitos transferibles, que es aquel donde las entidades pueden intercambiar sus excedentes o financiar déficit de instrumentación o de la política monetaria. También tenemos lo que es el mercado de divisas interbancario y el mercado de futuros, que sobre este tipo de mercados vamos a hablar con más detenimiento en la parte de mercado de capitales. Otro punto importante dentro de este módulo tiene que ver con lo que son las curvas de interés. Recordemos que las tasas de interés están entre las variables más estrechamente vigiladas de la economía. ¿Por qué? Porque sus movimientos se reportan casi todos los días en los medios de comunicación masiva, ya que los mismos afectan directamente nuestras vidas cotidianas y tienen importantes consecuencias para el bienestar de la economía. En este mismo orden de ideas, tenemos que las curvas de tipo de interés es la relación entre los tipos de interés correspondiente a un activo financiero y el plazo de dichos activos. El factor fundamental para determinar los tipos de interés es la inflación vigente y en especial lo que son las expectativas de inflación a corto plazo. Todo esto debido a que el dinero pierde valor producto de lo que es la inflación. Por eso todos las personas que invierten en este tipo de mercados o en otro tipo de inversiones estarán muy interesadas en saber cuál va a ser la inflación y cómo el tipo de interés va a estar influenciado en cuanto a si van a ganar más o menos. Entonces tenemos que cualquier ahorrador, cualquiera de nosotros, pretende a través de los tipos de interés recibir una compensación que garantice como mínimo la preservación de nuestro patrimonio contra lo que es la inflación. Esta compensación se denomina prima de riesgo y puede responder a diversos factores o aspectos tales como lo son el plazo de la operación, el riesgo de insolvencia de crédito y el riesgo de no haber previsto correctamente lo que es la inflación. Otro punto interesante es el Banco Central y su actuación en los mercados. Ya en el módulo anterior hemos visto la política monetaria y también lo que es los objetivos y cómo el Banco Central a través de la misma interviene en lo que es la economía. Entonces, en este apartado que estamos hablando de los tipos de interés, vamos a ver el Banco Central y su actuación en los mercados. Entonces tenemos que la intervención de los bancos centrales, tales como la Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, tienen una influencia marcada y decisiva dentro de lo que son los tipos de interés a corto plazo. ¿Cómo lo hacen? A través de sus políticas monetarias. El objetivo es que los bancos centrales con estas intervenciones, ya sean habituales o esporádicas,
donde prestan dinero a financieras, a entidades financieras a plazos muy reducidos, puedan influir en los diferentes tramos de la curva de tipo de interés a corto plazo. Esto a corto plazo. Sin embargo, en los tipos de interés a largo plazo, la intervención de los bancos centrales puede considerarse menos relevante, ya que existen factores que pueden influir para reducir esta importancia, tales como lo son las expectativas de inflación a mediano y largo plazo, las necesidades de financiación de déficits públicos, la globalización de los mercados financieros, la alta liquidez de los mercados y también la relación que existe entre los mercados primarios y los mercados secundarios. Todo este conjunto de factores hacen que los tesoros públicos como principales emisores no tengan autonomía para determinar los tipos de interés y deban pues adaptarse a la situación que marcan los mercados con importantes volúmenes de negocio y alta liquidez. Dicho esto, tenemos que la autonomía de los emisores se limita a emitir o no emitir, pero no a la determinación de los tipos de interés que viene condicionada por la situación actual de los mercados secundarios. Esto último se refiere a cuando tratamos la curva de los intereses en el largo plazo. Recuerden que los bancos centrales intervienen más, tienen mayor intervención en el corto plazo. Entonces, otro aspecto importante es la trampa de liquidez y los tipos de interés cero o negativo. Aquí en esta ocasión presentamos una filmina donde tenemos la evolución de los tipos de interés de la Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Reino Unido, partiendo del 2008, puesto que es un punto de quiebre por lo que fue la crisis financiera. Y luego nos vamos 2010, 12, 14, 16, 18 hasta tener las tasas del 2020, que como ustedes pueden ver, todas han fluctuado por debajo del 3% y que además tienden a ser a cero, como está pasando ahora producto de la crisis de la COVID. Entonces tenemos que todos los bancos centrales más importantes, como los que acabamos de mencionar, entonces han mantenido su tasa a cero, su tasa de interés a cero. Entonces, tenemos que en los últimos años, hablando de lo que es la trampa de la liquidez, ha vuelto a resurgir la vieja teoría keynesiana que apuntaba que la política monetaria podía ser ineficaz si se daba lo que era la trampa de la liquidez. ¿Por qué? Porque esta situación explica o se explica en un entorno de intereses muy bajos, nulos o incluso negativos que impiden que una política monetaria expansiva tenga algún efecto sobre lo que es la inversión o el consumo. Entonces tenemos que la tasa de referencia menor a menos 1, como es el caso de Japón, de acuerdo a la gráfica, significa que el Banco Central cobrará a los bancos comerciales por las reservas depositadas en la institución. Entonces, esta medida está diseñada para alentar a los bancos a que utilicen dichas reservas a través de financiación, de inversiones, préstamos, para reactivar lo que es la economía japonesa en este caso y vencer lo que es la deflación. Podemos agregar también en este mismo punto que las tasas de interés negativa implicarían que usted está dispuesto a pagar por un bono el día de hoy y recibir una cantidad mucho menor en el futuro. Es decir, usted está dispuesto a pagar 100 hoy y recibir 90 en el futuro, como un ejemplo. Entonces, esto es a lo que se refieren las tasas negativas. Entonces, viéndolo así,
esto podría parecer absurdo porque usted se encontraría en una mejor situación si mantiene el dinero en efectivo, que tiene el mismo valor en el futuro que lo que tiene hoy, el día de hoy. Entonces tenemos que los japoneses, que son los que han mantenido este tipo de tasas negativas, han demostrado que este razonamiento no es del todo correcto. En noviembre de 1998, las tasas de interés sobre los certificados de garantía japoneses, de tesorería japoneses, a 6 meses se volvieron negativas. Y los inversionistas pagaban más por los certificados de tesorería que lo que realmente valía o tenía su valor nominal. Esto ocurrió producto de lo que fue la debilidad de la economía japonesa y una tasa de inflación. Estos factores por sí solos no pueden explicar lo que es una tasa negativa, pero la respuesta que podemos dar es que los grandes inversionistas encontraron más conveniente mantener estos certificados a 6 meses con un depósito de valor en lugar de guardar el dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque los certificados estaban denominados en montos más grandes y se podían almacenar de manera electrónica. Por eso algunos estuvieron dispuestos a mantenerlos a pesar de las tasas negativas. Y aún cuando en términos monetarios se hubieran encontrado en una mejor posición el tener el efectivo, como dijimos anteriormente, prefirieron lo que son los certificados del tesoro. Entonces, para resumir, tenemos que en la actualidad la trampa de la liquidez viene acompañada de situaciones recesivas y procesos de deflación. Los bancos y los agentes económicos guardan exceso de liquidez por la preocupación o por no hacer una mala inversión y no realizan ni solicitan préstamos. Ante esta situación, los bancos centrales recurren a lo que hipotéticamente o irónicamente se le dice en economía y finanzas el helicóptero, es decir, seguir creando dinero y prácticamente lo tiran, dicho irónicamente, desde un helicóptero hasta que la economía reaccione y los precios suban. Ahora vamos a ver otro punto que tiene que ver con la interpretación de las curvas de los tipos implícitos. Este es un ejercicio que se los estoy presentando en pantalla completa para que tengan una mejor lectura del mismo. Entonces tenemos que el tipo implícito es el tipo obtenido en una operación. Este concepto, también denominado tipo a plazo o tipo forward, se suele relacionar con expectativas de tipos futuros de la curva de la tasa de interés. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. A partir de una curva de tipos de interés del mercado interbancario, como la señalada en la tabla que podemos observar, a continuación tenemos que se pueden establecer diferentes previsiones a través de la estimación por medio del cálculo de los forwards, de los tipos forward. Entonces tenemos lo que es el mercado interbancario, en este caso europeo, por eso tenemos lo que es el euro. Tenemos el periodo desde una semana hasta un año, los diferentes tipos de interés, y con todo esto se nos solicita llevar a cabo el cálculo de los tipos implícitos de 3 contra 6, 6 contra 9 y 9 contra 12, que una vez obtenidos se compararán con lo que es el tipo de interés al contado de 3 meses. Para eso, para esta interpretación, nosotros vamos a utilizar las fórmulas que pueden observar en esta lámina, donde tomamos lo que es el tipo de interés de cada mes, en este caso del mes 3, y
todo eso lo multiplicamos por 180, porque estamos hablando de 6 meses, y luego y se divide entre 360 y se resta menos 1. Todo esto se multiplica por 360 entre 90, tomando en cuenta lo de los 3 meses, que es lo que vamos a relacionar o comparar, y el resultado para el primer caso es de 2.268. Entonces, para lo que es el implícito, 6 contra 9 y 9 contra 12, repetimos la misma operación, es decir, tomamos el tipo de interés del mes 6 y lo comparamos con el tipo de interés del mes 9. Y esto es lo que nos va a dar a nosotros los tipos de interés implícitos. Entonces tenemos que el tipo de contado de 3 meses del euro es, como estaba en la tabla, 2.176, y el tipo de forward comparado para los demás términos de tiempo, entonces tenemos que son 2.268, 2.376 y 2.483. Esta misma interpretación que hemos hecho para lo que es el mercado del euro, lo vamos a hacer para el mercado americano, donde no se utiliza la Euribor, sino que se utiliza la tasa LIBOR. Entonces, para el mismo periodo, 2019, tenemos lo que son los periodos por semana, por mes, un año, y con sus respectivos tipos de interés. Entonces, nos solicitan, al igual que el ejemplo anterior, que llevemos a cabo los cálculos de los tipos implícitos de 3 contra 6, 6 contra 9 y 9 contra 12, y luego hacer la comparación de los mismos. Entonces, resolvemos en cada una de las fórmulas y podemos contar entonces con nuestro análisis al contado forwards contra lo que es la tasa LIBOR. Entonces vemos que los diferentes resultados, tenemos que al contado era 3 meses, 2.350, el forward de 3 contra 6, 6 contra 9 y 9 contra 12, que están representados por el 2.734%, 2.962% y 3.274%. O sea, lo único que tenemos que hacer aquí es reemplazar lo que son los tipos de interés en la fórmula y con cada uno de los plazos que nos establece lo que es la tabla. Si tienen alguna pregunta sobre este ejercicio o sobre los ejercicios prácticos que hemos realizado en las clases anteriores, por favor me escriben a la plataforma. Pero como podrán observar, son muy sencillos, una matemática financiera muy sencilla la que se está utilizando para calcular esto de los tipos implícitos. Ahora presentamos lo que es el resultado final del ejercicio, y al hacer un simple análisis visual de ambas curvas, la Euribor y la LIBOR, se puede deducir que la curva Euribor registra una pendiente positiva, aunque de baja intensidad. Por tanto, se podría pensar que si bien en términos de expectativas la pendiente positiva anticipa subidas de interés, la magnitud de los tipos de interés contados de 3, 6, 9 y un año ha permitido construir una serie de tipos implícitos que da a entender que estas subidas podrían ser moderadas. Por su lado, tenemos lo que es la curva LIBOR, que tiene una pendiente mucho más pronunciada, una pendiente positiva mucho más pronunciada, y aquí los tipos implícitos muestran expectativas de subidas de mayor intensidad que la curva Euribor. Esto puede ser confirmado por lo que son las expectativas de un mayor crecimiento del PIB americano con respecto al PIB de la zona euro. Adicionalmente, también ratifica lo que son las políticas monetarias de lo que es la Fed, con movimientos mucho más bruscos y decididos con relación al Banco Central Europeo,
que presenta movimientos más moderados y más reflexivos.